Identificar la gráfica de la función f de x que es simétrica con respecto al origen. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Estamos en el programa número 61 y nos piden encontrar la gráfica de la función que es simétrica con respecto al origen. Entonces, es un poco complicado ver la simetría de una manera en la que no sé, digamos, doblar o bueno, en esta sí, ¿no? En algunas sí, pero con respecto al origen es un poco más complicado. A mí me gusta más la definición usando puntos. ¿A qué me refiero? Pensemos en este punto. Vamos a, con mucha imaginación, pensar que este es un eje, bueno, de hecho es un eje XY, son perpendiculares, aquí hay 90 grados, y que esta es, de aquí para acá es lo mismo y de aquí para acá es lo mismo, son simétricas. De hecho esta es simétrica con respecto al eje Y. Entonces, cuando es simétrica con respecto a este eje, pues podemos hacer esto, doblarlos y ver que se van a encontrar, ¿no? Bueno, van a ser simétricas, ¿no? Es la misma cosa. Pero, ¿cómo podemos explicar eso o argumentarlo, como yo les comento, con puntos, con coordenadas? Ah, bueno, este punto de aquí va a ser un punto X, Y. ¿Están de acuerdo? No sabemos qué puntos son, pero sabemos que eso está dado como un número X y otro número Y, que al tabularlo nos dan ese puntito. Y así todos los puntos, ¿no? N puntos, son una infinidad de puntos. Infinidad de puntos. No podemos contar el número de puntos que aquí hay. Infinitos. Ok, entonces, si es respecto con el eje Y, pues, y lo mismo que está acá, pues debe de estar alejado de la misma manera, ¿no? Digo, si aquí está alejado, digamos, 3 unidades, acá tiene que estar alejado 3 unidades para el momento de doblarlos, se encuentran esos dos puntos y sean simétricos. Lo único que ese punto va a tener que ser negativo. Entonces, cuando son simétricos con respecto al eje Y, vamos a ponerle aquí, respecto al eje Y. Quizá no, bueno, no le puse eje, pero con respecto a Y. Con respecto a Y, que es aquí un eje. Entonces, si está este punto, debe de existir un punto que se defina como menos X, Y. Y aquí lo vimos. Digamos que este punto, vamos a decir que estos son 4. Vamos a decir que es 4, entonces si tenemos el punto 3,4, tenemos que tener el punto menos 3,4. Y ahí está, ahí lo tenemos. Eso es 4 y aquí es menos 3. Entonces, bueno, esa es la primera definición la que les quería compartir. Simétrica al eje Y, ¿no? Ok, aquí esta es muy parecida. Aquí hay un punto, vamos a ponerle aquí A. Este va a ser el punto A. Aquí va a estar el punto B y aquí va a estar B negativo. Entonces son puntos, son constantes, cualquier constante, por eso puse B y A. Entonces si tenemos este punto, sabemos que es B, porque X son representadas por las B, entonces B, A. Y tenemos también este punto que es menos B, A. Entonces ahí está, ¿no? Es simétrica con respecto, sigue siendo con respecto a Y. Ok. Esta es simétrica con respecto al eje X y pasa exactamente lo mismo que con esto. Cuando yo tengo un punto aquí, lo debo tener acá. Entonces, vamos a decir que aquí, este punto de aquí se define como un punto X, Y. ¿Cómo sé eso? Pues porque las X para acá se recuerdan que son positivos y para acá son positivos también las Y. Entonces es X positivo, bueno, un número de tantas unidades positivas de X, que me van a dar esto, y un número positivo, un número de unidades positivas de Y, que me van a dar esto. Entonces ahí voy a tener un punto. Y el otro punto con el cual se hace simétrico, pues va a estar dado por, recuerden, X hacia acá son positivos, entonces si me voy hacia acá en X sigue siendo positivo. Pero ahora no voy a ir hacia arriba, voy a ir hacia abajo. Entonces tengo que tener el punto menos Y. Un claro ejemplo, no sé, digamos que aquí es 4, aquí es 10. Entonces, este es el punto 4,10. Tiene que haber ese mismo punto en las mismas coordenadas, con la diferencia de que la X sí va a ser igual, pero la Y va a ser negativa. Ok, ¿y qué pasa con esto? Aquí ya está más interesante. De hecho, esta es la respuesta, pero como no les puedo decir así como así de, oh, esa es la respuesta, tengo que argumentarlo, ¿no? De alguna manera.
Entonces, ¿cómo vemos esto? Vamos a ver gráficamente que lo que tenemos aquí va a ser A, esto es B. Yo ahora sí que les voy a argumentar hasta donde bueno, hasta cómo decirlo. Pues les voy a argumentar todo lo que yo pueda, ¿no? Ojalá que sea suficiente con lo que yo les comparto. Entonces, nos dicen que esta es lo mismo de acá y acá, solo que está como invertida, ¿no? Entonces, las mismas unidades que se mueven para B hacia este punto, de hecho ese punto tiene que ser este punto, pero vamos a ver su comportamiento. Entonces, de este lado tenemos un punto que se define como A, B. Y de este lado tenemos el punto, vamos a ver qué pasa. Me muevo menos B unidades y menos A unidades. Y eso va a pasar para exactamente todos los puntos. Vete al diablo. Digamos que yo tengo... Ese es un punto, ¿no? Vimos que es este punto. Vamos a hacerlo con otro, nada más para que se queden bien, vayan, se les quiten todas las preguntas que tienen. Vamos a hacerlo con este punto. Entonces, este punto tiene que ser igual a este punto. ¿Qué es lo que pasa? Me muevo, vamos a poner un número aquí, me muevo 10 unidades. Y acá me muevo, vamos a ponerle 5 unidades. Entonces, menos 5 unidades, ¿eh? Entonces, este punto se define como 10, menos 5. Y de hecho, como vimos aquí en este ejemplo, si tengo este punto, tiene que existir un punto tal que es el negativo de los dos, o sea menos A, o sea menos B, que es el que dedujimos. Aquí pasa lo mismo, si yo tengo 10,5, tiene que haber otro punto que sea menos 10,5, o sea, signos invertidos. Entonces, ¿qué pasa? Menos 10 en X, como me marca este punto que yo sé que debe de existir, entonces hasta acá son menos 10. Menos 10. Y hacia arriba, en Y, son 5 unidades. Entonces, si existen, ya lo comprobamos con dos puntos, ¿verdad? Uno general y el otro más particular. Entonces, yo tengo este punto AB, tiene que existir este punto menos A, menos B, para que sea simétrica con respecto al origen. Y si existe, hicimos la prueba con este otro punto, que es 10, menos 5, y tiene que existir un número, unas coordenadas pares, que me digan que se definan como menos 10,5, y aquí le demostramos. Entonces, para no hacerles el cuento muy rápido, muy largo más bien, si es con respecto a Y, yo tengo XY y debe existir un punto menos X, Y para que sean simétricas con respecto al eje Y. Si es respecto a X, tiene que existir el punto XY y también tiene que existir el punto X, menos Y para que sean simétricos. Y acá, que es el que nos interesa, y de hecho ya sé la respuesta, creo que es, no sé qué, D. Esta es la D. Entonces es A, B, C y D. Entonces, si yo tengo un punto A, B y existe el punto menos A, menos B, pues es simétrico con respecto al origen. Y la única que cumple esa condición de la que sacamos nuestra deducción de hecho, pues es esta, es el inciso. Si ustedes hacen la prueba con los demás, pues no van a existir. Aquí existe el punto, pero no existe menos X, menos Y. No es con respecto al origen su simetría. Entonces, bueno, ahí está. Espero les haya funcionado. Un poco larga la explicación, pero creo que vale la pena. Relacionar la estructura matemática con su nombre general. ¡Hey! ¿Qué tal mis pequeños terrones de azúcar? Les habla Taxa de Cancan Family Control y nos dice que relacionemos estas vainas con sus nombres, ¿verdad? Pues lo vamos a hacer. Pero primero que nada, de aquí como que no se puede extraer mucho, a menos que ya te sepa las fórmulas de memoria. Pero pues vamos a ir a la definición, ¿no? Primero que nada, ¿qué nos dice que es una función? Nos dice que es cuando tenemos una variable que está dependiendo de la otra variable. Eso nos quiere decir que si tenemos una z que está dependiendo del valor de x o del valor de y, se considera una función. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? En este caso, hay que buscar primero que nada una que tenga dos variables, ¿no? Esta tiene dos variables, esta tiene dos variables. Perfecto. Pero, en esta y
no está dependiendo de esta X, ni esta X de esta Y. Entonces vamos a lo siguiente. Esta Y sí está dependiendo de esta X, porque al darle un valor a la X vamos a obtener el valor completo de Y. Entonces está dependiendo de este valor de X para que pueda tener su valor. Entonces la 2 es una función. Nos vamos con la función continuada, con la ecuación cónica. Una ecuación cónica, bueno, ya se deben de saber la fórmula, ¿verdad? La verdad es x cuadrada más y cuadrada igual a radio al cuadrado. Sinceramente, explicar de dónde sale pues toda esa ecuación es muchísimo tiempo, pero de hecho lo más recomendable, lo que deben de saber ya, es que se deben de saber ese tipo de fórmulas de memoria, las fórmulas elementales, elipse, círculo, cono, triángulo, rectángulo. Todas las fórmulas ya se deben de saber de memoria, porque en el examen no te dejan sacar formulario, entonces ya te las debes de saber. Pero pues todavía no voy a hacer esta, ¿verdad? Entonces nos vamos a la función lineal. La función lineal, ¿cómo sabemos que diga una ecuación lineal? Una lineal. Ecuación lineal. ¿Cómo sabemos que una ecuación es lineal? Una ecuación lineal se sabe que es lineal cuando, primero que nada, está igualado a una cantidad. Segundo, cuando no hay producto de dos, o que diga de dos variables entre sí. O sea, si tenemos esta 3x y aquí una y multiplicando por esta x, esto no va a ser una ecuación lineal, ya que no tiene una linealidad. Entonces esto no es. Y aparte nos dice que en la ecuación lineal las variables no deben de estar elevadas a ningún grado. Bueno, obviamente al grado 1, pero no mayor del grado 1. Entonces, una ecuación lineal, aquí ya podemos ver claramente que esta está elevada a 1, que no está multiplicando con ninguna otra variable y que está un signo de igualación. Entonces, esto es una ecuación lineal. Y bueno, como ya les había explicado, esta se la deben de saber más que nada, pero por eliminación es esta, en caso de que no se la sepan. Entonces va a ser 1b, 2a y 3c. ¿Cuál es el grado del polinomio representado por la siguiente gráfica? ¿Qué tal, amiguitos de YouTube? Nos pide únicamente el grado del polinomio de esta función. Y bueno, vamos a recordar rápidamente qué es lo que da el grado. El grado pues nos lo va a dar el mayor exponente a lo que esté elevado a la x de una f de x, o sea, de una expresión que únicamente depende de x, o en otras palabras, que como única variable tiene x. Y bueno, en general es eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos saber pues el grado de un polinomio, simplemente nos vamos a remitir a ver el polinomio y ver, no sé, vamos a escribir uno que esté así, ¿no? Es x más 1, entonces está a la quinta, está a la quinta, este es 3 y este es la 1, ¿no? Entonces el grado del mayor polinomio, el grado de la mayor x, la x con mayor grado, disculpe, es 5. Entonces me va a decir que esa cosa va a tocar 5 veces, o es el número que toca el eje x. ¿A qué me refiero? A que vamos a tener aquí nuestra recta, va a tocar ahí una vez, 2, 3, 4 y 5. Vean, aquí tocó la primera vez, aquí tocó la segunda vez, aquí tocó la tercera vez, la cuarta y la quinta. Entonces, ese polinomio o esa función va a tener una expresión que va a ser dada como una x elevada a la quinta. Y bueno, de hecho, forzosamente, es más, inclusive puede ser algo así como esto más 1, y esto ya hace nuestra f de x, y eso pues sí va a ser ahora sí que una función que va a tocar 5 veces al eje de las x. Ahora bien, si nos vamos estrictamente a la pregunta que nos dice de qué grado es el polinomio que modela esta función, pues podemos decir que podemos contar las veces que toca el eje de las x, ¿no? Aquí esto es 1, aquí esto es 2, aquí esto es 3. Entonces el grado va a ser de 3. Ahora, aquí solamente estoy siendo un poco más, bueno, estoy tratando de completarles el tema. ¿Qué pasa si nos piden
el polinomio de esta función, que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo decir qué grado tiene ese polinomio a decir cuál es el polinomio. ¿Cómo podemos sacar nosotros el polinomio? Con las raíces, porque estamos de acuerdo que si nosotros multiplicamos entre sí las raíces de un polinomio, lo que nos va a dar es nuestro polinomio, y pues obviamente el polinomio va a ser una f de x. Entonces, si nos piden el polinomio, aquí vamos a tener una raíz, que es menos 2, aquí vamos a tener otra raíz, que es 2, aquí vamos a tener otra raíz, que es 3. Si nosotros lo pasamos a modo de factores, es igualar a 0, y vamos a pasar la constante del otro lado. Entonces, si igualamos a 0 aquí, nos va a quedar x más 2 igual a 0. Esta nos va a quedar como x menos 2 igual a 0, y esta nos va a quedar como x menos 3 igual a 0. Si nosotros multiplicamos esto, que no es más que simples multiplicaciones muy sencillas y muy rápidas, nos va a dar una f de x, y aparte nos va a proporcionar el polinomio con el cual se podría modelar esto. Y bueno, básicamente es lo que les puedo decir. No sé si ustedes quieran, no sé si de hecho la guía utilice o si lo ponemos aquí, tal vez nos dé otra función y esto es otra que nos dan, pero bueno, en general, si lo multiplicamos nos va a dar una x cúbica y otras cosas más igualadas a una f de x. Va a ser aquí un polinomio, no sé, algo así. Y con eso, si nosotros tabulamos dándole valores a x y tabulándolos aquí, pues nos debería de dar esta función así bien rara. Bueno, entonces en general, esto va a ser el grado del polinomio que va a tener esa f de x.